Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos Actuales a la clase de Romanos con el pastor Juan Marcos Perpich. Entonces, les damos la bienvenida a todos los participantes, a todos los oyentes y vamos a orar. Señor, gracias te damos por este tiempo, por esta clase, por estas oportunidades que tú nos das y te pedimos, Señor, que tu palabra entre a nuestros corazones y haga un cambio, Señor. El propósito de estudiar es aprender para cambiar. Queremos ver vidas transformadas, Señor, y que y como comprensión de los tiempos es, tiene que ver con conocimiento, transformación y acción, Señor. Pedimos que tu palabra nos lleve a la acción. En el nombre de Cristo Jesús, bendice al pastor Juan Marcos y bendice a cada uno de los oyentes. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, Pastor Juan Marcos, le damos la bienvenida. Muy buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Nosotros vamos en Romanos, terminando el capítulo 3. ¿Te acuerdas la pregunta? Luego, por la fe, invalidamos la ley. Quiere decir si por la doctrina que está enseñando Pablo en cuanto a la justificación por medio de la fe, ¿será que esto invalida la ley, o sea, el Antiguo Testamento? Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? Respuesta: en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces, vamos a ver que la doctrina de la justificación por medio de la ley confirma el mensaje del Antiguo Testamento. Entonces, ya vamos a capítulo 4, donde vamos a ver dos personajes del Antiguo Testamento que confirman esta enseñanza de la justificación por medio de la fe. ¿Quiénes serían? ¿Cuáles dos personajes del Antiguo Testamento? Bueno, si has leído capítulo 4, sabes que son Abraham y David. Entonces, ya capítulo 4, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? El ejemplo de Abraham. Los judíos están de acuerdo que Abraham fue justificado. La pregunta es, ¿cómo? Recordamos a Abraham en Isaías, dice Dios: Abraham, mi amigo. Y en Génesis 26 dice: oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. O sea, todo el mundo está feliz con Abraham. Claro, claro que sí. Pero ¿qué es lo que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? ¿Cómo fue justificado? Nota, si alguien pudiera ser justificado por sus propias obras, si alguien fuera suficientemente bueno, pues sería Abraham. Y bueno, la respuesta a la pregunta ¿qué halló Abraham? Pues la respuesta es: él halló la salvación por medio de la fe. A mencionar que los judíos pensaban que a Abraham se le había dado el pacto porque guardó la ley. Pero imagínate, pues nosotros no tenemos todavía Moisés, no tenemos la ley, ¿sí? Y dice en versículos 2 y 3, aquí en capítulo 4 de Romanos: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Bueno, dice: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Esto es del Antiguo Testamento. Esto es del libro de Génesis. Pregunta: ¿cómo fue justificado Abraham antes de Cristo? A veces se pregunta
¿Y qué de la gente del Antiguo Testamento? ¿Qué de la gente antes de Cristo? Esa gente se salva, no se salva, va al cielo, no va al cielo. ¿Y qué y cómo? Bueno, ¿cómo fue justificado Abraham antes de Cristo? La respuesta es que él oyó y creyó una promesa. ¿Cuál promesa? ¿Cuándo es que Dios le dio promesa a Abraham? Bueno, en Génesis capítulo 12, versículos 1 a 3, y después capítulo 15, versículo 6, dice aquí, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Aquí tenemos la clave para las misiones. Te bendeciré y serás bendición. Y dice, bendeciré a los que te bendijeron y a los que te maldijeron, maldeciré. Y serán benditas en ti. Esto sí ya la clave, la parte clave para subrayar. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso es muy importante. ¿Te acuerdas de Génesis 3:15, el protoevangelio, que no es para los judíos, no es para los cristianos, es para todo el mundo? Por favor. Si entiendes eso, creo que te haces misionero, ¿sí? Porque entiendes que este evangelio es para todo el mundo, ¿sí? Y aquí está diciendo, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y el comentario que en el mismo libro de Génesis da, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La palabra contado en el Nuevo Testamento es logizomai, se encuentra 11 veces, significa ponerse ponerse a su cuenta. Cuando uno cuenta algo, pues ya uno diría de pronto en tema bancario, se consignó. Eso fue contado, puesto a su cuenta. Y dice, le fue contado por justicia. Entonces, esta relación, esta posición ante Dios, le fue contado. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y dice en Gálatas, la escritura, Dios dio de antemano la buena nueva a Abraham. Que Abraham tuvo la buena nueva, Abraham tuvo el evangelio. Jesucristo dice en Juan capítulo 8, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Pregunta, ¿cuándo vio Abraham el día de Cristo? Bueno, que leímos en Génesis de capítulos 12 a 24, entonces de pronto recordamos en el capítulo 22 que Abraham llevó a Isaac a ser sacrificado. Haciendo un comentario aparte, los musulmanes creen que Abraham llevó a Ismael. Esto sí fue una sorpresa, bueno, para cualquiera, qué pena, porque uno lee en Génesis y no fue Ismael quien iba a ser sacrificado, sino Isaac. Pero pues en el Islam se cree que la bendición, la promesa, viene por el lado de Ismael.
hay que entender que el Islam es para reemplazar el judaísmo y el cristianismo. Bueno, ese es otro tema. ¿Cuándo vio Abraham el día de Cristo? Bueno, cuando él está ahí ofreciendo a su hijo Isaac. Este es un sacrificio no de un animal, no va a sacrificar un animal, sino un ser humano. Y no solamente un ser humano, sino que va a ser un hijo. Y no solamente un hijo, sino su único hijo con Sara, y que no solamente va a morir, sino que va a resucitar en, como dice en Hebreos, en sentido figurado, que Abraham pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Hebreos capítulo 11, versículo 19. Bueno, siguiendo, ya que vemos que Abraham vio el día de Cristo. Lo que Pablo está predicando en Romanos confirma lo que dice la ley, lo que dice el Antiguo Testamento. Entonces vamos a sacar una conclusión aquí, capítulo 4 de Romanos, versículos 4 y 5. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Vamos a delinear aquí dos caminos para recibir el salario, la recompensa, la salvación, el cielo. Un camino es por las obras y se habla aquí al que obra. Y el otro camino es al que no obra, sino cree. Entonces, nosotros decimos el camino de las obras, el camino de la fe. Y una pregunta por el ladito, ¿quién es el impío? ¿Sí? ¿Quién es el impío? Dice que él justifica al impío. Entonces, hágame el favor, ¿quién es el impío? Pues el impío soy yo y tú. Cualquier persona sin Dios en nuestra vida. ¿Quién es el impío? Cualquier persona sin Dios. Nota, Dios salva al que se arrepiente y cree. ¿Te acuerdas de la parábola que vimos en Lucas 18 del fariseo y el publicano? ¿Te acuerdas que vimos que el malo, quien se arrepienta, se salva? Bueno, eso sí es algo grande, maravilloso. Y algunos diríamos fácilmente amén, 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 pero otra gente puede decir, momentico, ¿cómo es eso? Una persona quien ha hecho tanto mal, por ejemplo, una persona quien ha hecho tanto mal contra mí, contra mi familia, y entonces dice que se arrepiente y cree en Dios y ya va a ir al cielo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea, si uno nunca ha pasado nada en esta vida, gloria a Dios, pues de pronto pues dice, sí, el pecador se salva. Pero si gente te ha hecho mal, de pronto dices, ay, no, pero un momentico, ¿cómo es eso? Pero bueno, el ser humano ahí normalmente aceptará que sí, bueno, que el malo se salve, pues, ¿qué hacemos? Eso sí es difícil discutir. Pero ahora viene lo que es más problema para la gente, es cuando nosotros decimos que la persona buena, quien no se arrepiente, se pierde. Ya tenemos un gran problema, ¿sí? Porque, bueno, que el malo se salve, ok, pero me va a decir que el bueno
eh, ¿se pierde? No, 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 ¿cómo puede ser? Un amigo nuestro, cuando él fue a misiones, fue a entrenamiento teológico y regresó al país y fue a visitar a su papá en su oficina. Y mientras que el papá se desocupaba, nuestro amigo se puso a hablar con uno de los compañeros de su papá. Y el compañero del papá le dijo a este joven, bueno, lo felicito porque lo que ustedes hacen ayuda a mucha gente y ustedes pues son para el bien de las personas y no sé qué. Sí, así como felicitándolo ahí por querer ir y estudiar Biblia, teología, misiones y todo. Entonces mi amigo le dijo, ay, bueno, señor Galvis, el Evangelio no es solamente para la gente que tiene problemas, es para usted. Porque si usted no se arrepiente, se va al infierno. No, mejor dicho, este hombre gritó y casi saca por la ventana a mi amigo. Y se vino corriendo el papá de mi amigo. Le dijo, mijo, ¿tú qué le dijiste al señor Galvis? Nosotros llevamos 20 años trabajando con él aquí en esta oficina y jamás ha alzado la voz. Y su merced en un momentico lo hace ahí enojar. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Pues le dijo el evangelio, porque el evangelio es que el malo quien se arrepienta se salva y el bueno quien no se arrepienta se pierde. Entonces, esto sí es algo, eh, digamos, es una bomba. Digo que el evangelio es una bomba. Y bueno, por las circunstancias en la vida, yo entendí esto aún antes de ser cristiano. Me doy cuenta ahora que personas cristianas a veces no entienden esto, pues, pero yo sí pude entender algo antes de recibir a Cristo yo. ¿Y cómo fue? Pues estando en la base militar, en los entrenamientos, pues en unos momentos pude escaparme a asistir a un estudio bíblico, digamos los martes por la noche, y en el grupo, que éramos unos 10 personas por mucho, había uno del grupo, se llama Steve, y Steve era el que más se sabía de la Biblia y pues realmente el grupo no tenía como un liderazgo definido. De pronto un asistente al capellán era quien abría la capilla, que los que querían tener su estudio bíblico podían llegar, pero pues ellos verían qué hacían. Y Steve, pues él realmente no buscó liderar, pero resultó ahí en efecto como liderando y dirigiendo pues un estudio bíblico muy bien, muy interesante y algo muy, muy especial de este tiempo para mí fue ver el testimonio de Steve como persona, ¿sí? O sea, una persona para llegar al grano, una persona espectacular. Uno quisiera ser como él, en su carácter, en su manera, todo, ¿sí? Uno dice, uy, no, Steve sí es un cristiano ejemplar. Y si algún día yo podría ser así, y sé que varios de nosotros pensábamos así, pues Steve de una familia cristiana, de una crianza en los caminos del Señor y todo, pues qué bueno, qué bueno. Y todo iba bien hasta que Steve dejó caer una bomba. Un martes por la noche, él dijo, antes de comenzar nuestro estudio, yo quiero, en nuestro tiempo de dar testimonios cada uno, yo quiero dar un testimonio, que anoche conocí a Cristo. Nadie dijo nada,
Entonces él dijo, ¿me están escuchando? Anoche conocí al Señor. Y pues todo el mundo quedó ahí como desubicado. Y él contó. De parte ustedes no me entienden, pero lo que pasa es que una persona puede ser muy buena, muy religiosa, muy cristiana, así, pero no conocer al Señor. Pero anoche yo sí decidí, yo quiero conocer al Señor. Si no solamente, pues, bueno, algunos en el grupo se molestaron y dijeron, ¿qué es eso? ¿Cómo nos está diciendo eso? Porque usted es el cristiano ejemplar aquí. Si hay algún cristiano aquí, es usted. Y ahora nos va a decir que usted todo este tiempo realmente no ha sido cristiano, sino que hasta anoche. Si a algunos no les gustó eso, para nada. Y yo ahí mirando, yo como que entendí que una persona puede ser muy buena, muy de Dios, muy de la Biblia, etcétera, etcétera, ¿sí? Una persona ejemplar, pero no conoce al Señor, no conoce a Cristo. ¿Cómo me ha servido? ¿Cómo me ha servido en mi vida cristiana y también sirviendo a Dios? Y bueno, en diferentes roles de influencia, de liderazgo, de pastoreo. ¿Cómo me ha servido la lección de Steve? Lo que pasó con Steve. Yo creo que tenemos muchos Steves en nuestro alrededor. Y bueno, Dios ahí tiene su tiempo, su manera también para llegar a los Steves. Bueno, seguimos en Romanos capítulo 4, versículos 6 al 8, como también David. David es nuestro otro personaje. Abraham y David son los personajes del Antiguo Testamento quienes confirman la enseñanza de la justificación por medio de la fe. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bueno, ¿te acuerdas que dijimos que si alguien fuera tan bueno que merecería ser justificado por su vida, por su carácter, por su conducta, sería Abraham? Bueno, si alguien realmente fuera demasiado malo para ser justificado, sería David. David. Segunda de Samuel, capítulo 11, es la caída de David. Ya comentamos un rato atrás, ¿no? Que por causa de vosotros el nombre del Señor es blasfemado entre las naciones, que realmente lo que hizo David fue lo más terrible, ¿sí? Y que realmente fue el momento que el mundo estaba mirando hacia Israel para guía espiritual. Era el momento que las naciones como que estaban mirando al Dios de Israel y pues se sabía de todo esto de Samuel, de Saúl, de David, bueno, toda la historia de David en cómo llegó a ser rey, la gente se sabía de eso, se estaba acercando y va David y ¿qué? Comete adulterio, comete asesinato, miente, encubre. Por causa de vosotros, el nombre de Dios es blasfemado entre las naciones. Pienso en el libro de los Hechos, ahí, cuando Santiago dice, no, ¿sabe qué? Que ahora los gentiles están llegando. Ahora es la restauración del tabernáculo de David. Menciono esto, pues hace unos años
No sé si ustedes vivieron esto donde están ustedes, pero nosotros vivimos como una época en que todos los cristianos cantaban coros como con ritmo hebreo, unos coros buenísimos que fascinan y todo, gloria a Dios. Pero un maestro decía que esta es la restauración del tabernáculo de David y quería como introducir, qué sé yo, más alabanza y adoración estilo de los judíos. Bueno, eso entre gustos no hay disgustos, ¿sí? Eso es eso, pero me pareció como un error de decir, esta es la restauración del tabernáculo de David. No, es que la restauración del tabernáculo de David no es cantar coros con swing judío. No. La restauración del tabernáculo de David es en el Nuevo Testamento cuando ahora sí las naciones están llegando a los pies del Señor Jesucristo. Bueno, el ejemplo de David. Si alguien fue demasiado malo para ser salvo, sería David. Nosotros tenemos situaciones en nuestro alrededor donde puede haber hermanos en Cristo caídos y cada caso es personal, es diferente, es particular y uno puede tener un sentir, no, pues este hermano sí se puede recuperar, este hermano sí se va a restaurar. Uno sí como que cree. Pero puede haber en dado momento un caso donde uno dice, no, este man está, ¿sí? Que realmente no va a regresar nunca, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, y bueno, el punto es que David, ay, David, él sí hizo lo peor. Pero fíjate, aquí está hablando de la bienaventuranza. Él vivió una bienaventuranza en su vida. ¿Cuál bienaventuranza? Pues la justificación por medio de la fe. Eso es lo que vivió David. ¿Hay alguien aquí quien también ha vivido esta bienaventuranza, está viviendo esta bienaventuranza? Tú eres justificado por medio de la fe. La bienaventuranza, estamos hablando aquí bien claramente, la bienaventuranza sin obras. Aquí por eso estamos hablando de David, porque es una bienaventuranza sin obras. Y podemos hacer una pregunta, ¿cuál obra he hecho yo? ¿Qué has hecho tú? ¿Qué hizo usted para ser salvo? ¿Se acuerdan de la pregunta que hicimos? Si tú murieres hoy, estás en la puerta del cielo y Dios sale y te pregunta por qué te debo dejar entrar al cielo, ¿qué le dirías? ¿Se acuerdan de esa pregunta? En nuestro tiempo de interacción, pues yo les voy a preguntar, ¿quién ha podido hacer esta pregunta a alguien y cómo le fue? ¿Sí? Estoy anhelando nuestra sesión de tener interacción y todo eso, porque yo les tengo preguntas. Yo les tengo preguntas. No me tienen a mí preguntas, está bien, pero yo sí les tengo preguntas. Yo sí quiero saber si ¿qué ha pasado con esto? Bueno, entonces la pregunta, ¿qué hizo usted para ser salvo? Pues una persona puede tener diferentes respuestas. Una respuesta muy común es decir, no, que yo soy una buena persona, no le quito el pan a nadie, guardo los mandamientos, soy bautizado, he dejado los vicios. Cuando el pastor Carlos Garzón y yo éramos profesores de inglés en un instituto de idiomas en Bogotá, uno de nuestros compañeros quien fumaba, eh, creo que se dice, se fumaba como una chimenea y pues bueno, fumaba muchísimo en cada descanso entre las clases, salíamos ahí a sentarnos y a aguantar el humo del cigarrillo del compañero. Y bueno, así
así fue, así es la vida, ¿no? Muchos saben esto. Algunos pueden fumar como una chimenea, qué sé yo, pero un lunes, cuando salimos ahí al descanso entre las clases, este hombre no fumó y el martes tampoco. Y más o menos por ahí el miércoles, la gente, los otros profesores, como que nos dimos cuenta, oiga, ¿usted ya no va a fumar? Y él, no, no. ¿Ya no fuma? No, no. Y todo el mundo, ¡ay, qué bien, hombre! Lo felicitamos, excelente. Ese sí es un vicio feo y todo, ¿sí? Eh, y bueno, qué bien, qué bien. Y yo ahí viendo eso, yo pensé, mejor dicho, él se veía bien y, bueno, se veía muy bien, muy bien. Y creo que ustedes saben lo que yo estaba como pensando, porque todo ocurrió en un solo fin de semana. El cambio en la vida de este hombre, de dejar un vicio que realmente uno puede durar años tratando de liberarse, ocurrió en un fin de semana, un solo fin de semana. Y entonces cuando pude, me acerqué, le pregunté, entonces, ¿cómo le fue el fin de semana? Y me dijo, excelente, excelente. Y pues yo pensé, de pronto este loco se entregó al Señor, pero le daba como pena decírmelo, o no quería revelarse así por ese lado tan pronto. Entonces, pues yo le pregunté, entonces, ¿qué pasó? ¿Dejaste de fumar? ¿Fuiste a una iglesia? Así puse el tema. Y me dijo, no, 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 iglesia, no. No, entonces, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Cómo pudiste dejar de fumar? Me dijo, bueno, ¿tú prometes no decírselo a nadie? Le dije, claro, claro, aquí estoy contándoles a todos. Me dijo que él fue a cine. Yo estoy pensando, de pronto vio una película cristiana. En nuestro contexto no hay películas cristianas, pero bueno. ¿Y qué vio? Rocky 3. El hombre vio Rocky 3 y dejó de fumar. Bueno, no te ríes de esto si no has visto Rocky 3. Rocky 3. ¿Quién es de las películas de Rocky? ¿Sí? Rocky 3 es la mejor película son 5. Bueno, la primera sí es la primera y siempre sí, premio Oscar, claro, pero de entre las otras, Rocky 3 es la mejor de las películas de Rocky y es una película sumamente inspiradora. Mejor dicho, tú ves Rocky 3, dejas vicios, adquieres juicio, practicas deporte, sales a trotar en la madrugada. Rocky 3. Mira, el punto es que una persona puede cambiar su vida. Una persona puede dejar los vicios, ataduras en su vida por Sylvester Stallone, por Rocky 3. Esto ocurre. Bueno, otra respuesta que da la gente es ayudar a los pobres. Me acuerdo preguntando a una persona en cuanto a su paradero después de la muerte y dijo, no, pues yo ayudo a los pobres. Y, y que para él ayudar a los pobres era eh, recibir a Cristo era ayudar a los pobres. O sea, uno puede tener muchas respuestas a la pregunta, ¿qué hizo usted para ser salvo? Otro testimonio con el pastor Carlos Garzón cuando él fue misionero en Lima, Perú. Nosotros fuimos al Museo del Holocausto, ahí en Lima, y fascinante ahí, y
curador, así, el director del museo, muy amable con nosotros y pudimos pues hablar con él, entrevistarnos con él, digamos, y preguntar cosas. Y cuando el pastor Carlos le preguntó si conocía a Cristo, dijo que sí, entonces preguntamos, bueno, ¿cuándo? ¿Cómo? Y él contó que en la universidad, eh, uno de los profesores eh, se murió de cáncer y en los meses anteriores dictaba las clases a los estudiantes, o sea, como hasta casi su último día de vida dictaba las clases. Ok, pero la pregunta fue, ¿tú cuándo recibiste a Cristo? Entonces el hombre volvió a contarnos de este profesor tan dedicado a Dios, tan, bueno, de la docencia, de su profesión, su carrera, etcétera, etcétera. Sí, nos echó toda esa historia ya más, con más detalles. Pero hicimos un último intento, sí, muy interesante. Y el profesor les habló a ustedes algo que no era eso, no nos habló de nada de Dios, pero digamos, su entrega, dedicación, compromiso y todo. Y uno dice, no, mejor dicho, no pudimos penetrar, no pudimos porque el hombre tenía un concepto pues de este profesor y bueno, eso ya para él fue su experiencia, eh, etcétera, etcétera. Bueno, el punto en contar todo eso es que hay que hablar con la gente, hay que sentarse y escuchar, ¿sí? Porque uno piensa que un término como nuevo nacimiento quiere decir una cosa y la gente utiliza el mismo término, pero hay que preguntar qué es lo que ellos entienden cuando dicen el nuevo nacimiento. ¿Y cómo es que uno nace de nuevo? ¿Puede uno nacer de nuevo? ¿Qué es lo que hace para nacer de nuevo? Bueno, todo esto, yo pienso, si nosotros inventáramos una nueva religión, saben que L. Ron Hubbard, el fundador de Scientology, él sí dijo, yo voy a inventar una nueva religión y voy a hacerme millonario. Lo hizo como una burla. Inventó la Scientology y se hizo millonario, ¿sí? Y después, pues ya todo lo que se ha hecho con Scientology, etcétera, etcétera. Pero así, un hombre dijo, no, es que hacer religión es hacer plata. Él entendió eso. Entonces, eh, yo he pensado, si yo fuera a inventar una nueva religión, ¿cómo sería? Bueno, ¿qué tal una religión donde tú te salves bajo dos condiciones? Primero, tienes que asistir a mi iglesia eh, cada día, cada día del año. Sí, o sea, de aquí en adelante, todos los días de tu vida. Y puedes simplemente entrar y salir y ya con eso cumples. Segundo requisito para ser salvo. Tienes que aportar el 20% de tus ingresos. El 20, no el 10, el 20. Pues yo pienso que yo tendría mucha gente que al pensar que se va a salvar, pero garantizado, yo tendría que inventar alguna manera para convencerles que esto es fijo, que si voy a la iglesia del pastor cada día, aunque acto de presencia y con eso alcanza, y doy la plática así, ¿de salvo? ¿Y qué más hay que hacer? No, nada más, nada más. Con estas dos cosas, con nada más te salvas.
creo que tendríamos gente así, queriendo esta religión. ¿Por qué? Porque el ser humano quiere lograr su propia salvación. ¿Te acuerdas de Efesios capítulo 2, versículos 8 a 10, que tiene estas frases? No por obras, no por obras, no por obras, y para buenas obras. Esto es el enfoque de este pasaje. La salvación no es por obras, pero sí es para buenas obras. Por favor, Efesios 2, 8 a 10. Eso tiene que ser bien explicado. Bueno, hacer un comentario de otra cuestión. En nuestro medio, yo digo, bueno, nuestro medio, porque los que están en los Estados Unidos sí están viviendo esto fuertemente. Nosotros bueno, contexto latino, contexto Suramérica, sí lo estamos viviendo, pero se alcanza a ver un poquito diferente. ¿De qué estoy hablando? Más y más cristianos quienes salieron de la Iglesia Católica están regresando. Están regresando. Y personas no de crianza católica se están convirtiendo al catolicismo. Esto está ocurriendo. Y pues en los Estados Unidos, en Europa, hay pastores, maestros, teólogos, cristianos evangélicos, quienes están regresando a la iglesia católica. Bueno, puede que ya salieron y regresen o se están convirtiendo. Y esto en el YouTube puedes encontrar todo lo que quieres. En nuestro contexto, de pronto no es tanto de personas de alto perfil, de liderazgo en la iglesia evangélica, pero la gente, date cuenta que mucha gente está volviendo a la iglesia católica. Salió de la iglesia católica, se vino para la iglesia cristiana evangélica, pero ahora está regresando. Yo creo que cualquier pastor cristiano en mi medio se da cuenta de esto, ¿sí? El otro día llamé a un señor quien, pues realmente en iglesias cristianas por unos años y también con nosotros unos años y como que se desapareció. Y bueno, lo llamé y él agradeció la llamada, la preocupación y dijo que no, que él tuvo realmente como un bajón en su vida. Él no buscó ayuda con nosotros. Yo creo que sí lo había hecho, pero no había encontrado la respuesta, como él pedía. Entonces, él habló con un cura, un sacerdote católico, y todo le ayudó mucho y ya regresó a la iglesia católica. Esto está ocurriendo más que tú te das cuenta. Bueno, a contar eso, a decir por qué. ¿Por qué? Y si analizas, entre los teólogos más nombrados, ya que se han ido para la Iglesia Católica, a la persona más nueva en las cosas bíblicas y gente entre esos dos puntos, ellos dicen una cosa en común. Ellos dicen, ponle cuidado, ellos dicen que no encontraron en la iglesia cristiana suficiente motivación a las buenas obras. Ellos, a su perspectiva,
ellos vieron que los cristianos, sí, soy salvo, y la vida de uno, ¿qué? Pues, poco. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de cambio, estoy hablando de amor, preocupación por los demás, estoy hablando, qué sé yo, servicio social, ¿qué? Buenas obras. No vieron eso, no vieron ese afán en la iglesia cristiana y entonces ellos se sentían como vacíos y sí vieron en el otro lado como que más sustancia, etcétera, etcétera. Y eso sí es la razón muy al fondo. Puede haber puntos doctrinales por ahí que muy secundarios, pero ese es lo grueso de este tema, porque no estamos pues realmente enseñando y viviendo Efesios 2, 8 a 10, no por obras, para buenas obras. Necesitamos tener un evangelio completo. Romanos 4, 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Pregunta, ¿por qué Dios no inculpa de pecado? La respuesta, recordamos en la profecía de Isaías, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Te acuerdas que vimos en capítulo 3 de Romanos sobre Jesucristo como la propiciación por nuestros pecados? Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso el Señor no inculpa de pecado. ¿Por qué? Porque puso sobre Jesús nuestros pecados. Seguimos Romanos 4, 9 a 12. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Estamos hablando de la historia de Abraham. Por eso tú leíste esta semana capítulos 12 a 24, porque tienes que estar ubicado, tienes que saber de la vida de Abraham. O sea, ¿cuándo fue justificado Abraham? Ya siendo circuncidado. Eso es clave, esto sí es clave, pero eso es importantísimo. Si se circuncidó y se justificó, entonces, claro, hagamos todos la circuncisión. O estando en la incircuncisión. ¿Qué tal si Abraham fue circuncidado y no fue judío? Pues entendiendo judío como uno quien ha sido circuncidado. ¿Qué tal? Bueno, por eso Pablo pone esta pregunta. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Y el mismo Pablo da la respuesta. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Vuelve a leer Génesis. ¿Sí? Y vas a ver, ay, claro, no en la circuncisión, no había sido circuncidado, sino en la incircuncisión. Versículo 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese Padre de todos los creyentes, no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia.
y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Si Abraham fue circuncidado antes y para ser justificado, entonces todos tendríamos que ser circuncidados. Pero no, tenemos aquí esta historia en Génesis 15, 16, 17, donde vemos así el orden de las cosas. Bueno, repasemos el orden de las cosas. El orden de Dios, número 1, promesa, Dios da promesa. Número 2, la fe. Número 3, la justificación. Y ahora estamos hablando aquí de Abraham, ¿no? Número 4, la circuncisión. Así es como salió. Promesa, fe, justificación. Para Abraham, la circuncisión es señal de la justificación por medio de la fe. Para Isaac, y bueno, pensando ya en la descendencia que vendrá a través de Isaac, ponle cuidado, la circuncisión es señal de la membresía en el pueblo de Israel. ¿Están captando aquí una diferenciación? Pues, ¿cómo es esto para Abraham? Sí, es una situación, pero ya para su descendencia, pues es lógico. Su descendencia se va a circuncidar a los 8 días de nacimiento. Señal de la membresía en el pueblo de Israel. Bueno, y estamos viendo aquí en Romanos que Abraham es padre. Entonces, él es padre. Letra A, de los incircuncisos. ¿Hay algún incircunciso aquí? ¿No ha sido circuncidado? Ay, por favor, ¿tú sabes qué es la circuncisión? Cuando estaba enseñando Romanos, yo me di cuenta que yo no sabía bien qué era la circuncisión. Yo soy circuncidado desde recién nacido porque en mi época circuncidaban, me imagino, a Raimundo y a todo el mundo. Pues soy de familia católica. O sea, no fue por el catolicismo, fue el procedimiento normal en los hospitales. Creo que toda la gente de mi eh, época, nosotros fuimos circuncidados, pero yo no sabía qué era, porque eso le hacen a uno de bebé. Entonces me reuní con 2 pastores amigos y les pregunté, entre hombres, confianza, inclusive cerré la puerta de la oficina para hablar sin que una secretaria se entrara, ¿sí? Y les pregunté, ¿qué es? Explíquenme qué es la circuncisión. Uno me dijo que no sabía. El otro me dijo que había sido él circuncidado como de adolescente por cuestiones de la salud, pero no sabía bien qué era. O sea, ninguno de mis amigos pudieron ayudarme. Esto fue antes de la época de Internet y toda esa cuestión, ¿sí? Creo que hoy uno evita mucho interacción con la gente, simplemente va y busca en el libro de Google a ver
qué es lo que uno puede encontrar. Pero en mi época había que conversar con las personas y uno quería aprender de temas delicados como esto. Nunca sabía bien qué era la circuncisión hasta ver con mis propios ojos la circuncisión de mis dos hijos. Yo estuve ahí para ver la circuncisión de mis varoncitos y vi exactamente qué es la circuncisión. Recomiendo, si vamos a enseñar sobre esto de la justificación por medio de la fe y toda esta documentación que tenemos en cuanto a Abraham, que entendamos pues qué es la circuncisión. No se los voy a dibujar. O sea, no vengan aquí a preguntar más explicación de su servidor sobre este tema. Sí le toca a usted ir y averiguar. Y hasta la fecha, a ninguna persona a quien le he preguntado a título personal bien qué es la circuncisión, nadie ha podido explicarme. Entonces, hasta verlo con mis propios ojos, yo no entendí esto. De pronto hay personas como yo que, bueno, somos así. Entonces, Abraham es padre de los incircuncisos que tienen fe. En Gálatas dice, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. También es padre de los circuncisos con fe. Dice en capítulo 4, versículo 13 a 15, volviendo a Romanos, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Si la salvación es por obras, queda anulada la promesa. Entonces, aquí vamos a recalcar, digamos, los dos evangelios, el evangelio o el mensaje de la ley. ¿Qué pasa? Bueno, tenemos la ley y si tenemos la ley, vamos a tener transgresión. Y si tenemos transgresión, vamos a tener ira. Ley, transgresión, ira. ¿Te acuerdas que vimos en Romanos 3 por medio de la ley es el conocimiento del pecado? Y vemos la ley produce ira. Bueno, el otro evangelio es de la promesa. Tenemos la promesa, tenemos fe, tenemos justificación, tenemos herencia. Seguimos, Romanos capítulo 4, versículo 16 a 25. Las pisadas de la fe. Quiero titular esta sección, las pisadas de la fe. Me fascina esa frase, pisadas de la fe. Analizo mi vida, mi experiencia y creo que estoy como en plan de tomar pisadas de la fe. Tú estás tomando pisadas de la fe, como dice en Romanos 4:12, los que
siguen las pisadas de la fe que tuvo Abraham antes de ser circuncidado. Haciendo un paréntesis, una pisada de la fe, ¿sabes cuál es? Es el diezmo. El diezmo es una pisada de la fe. Pues analiza que Abraham diezmó. ¿Cómo? Pues, ¿por qué hizo eso? Pues hizo eso porque tuvo fe. Eso es antes de la ley. O sea, todo el mundo se está embolatando en que no, que la ley, no, es que esto es antes de la ley. Wow, el libro de Génesis es como importante, ¿no? A ver, pisadas de la fe de este Abraham. Y digo que uno es, y digo en el caso mío, no diezmo por ley, no diezmo por obligación, diezmo por fe. Es una pisada de la fe. ¿Sí? Conforme a tu fe, hermano. ¿Sí? No voy a pelear contigo sobre esto. Tú verás, tú verás. ¿Sí? Pero por el otro lado, en estas alturas, si yo realmente voy a ayudar a una persona en muchos aspectos de su vida, esa persona, eh, bueno, que tome esta pisada de la fe, el diezmo. Bueno, siguiendo, versículo 16, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Entonces vamos a afirmar aquí la fe en la promesa de la justificación. Es firme. Versículo 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. La fe se basa en la promesa escrita. Hagamos la definición de la fe. La fe es creer que lo que Dios ha dicho en su palabra es verdad. La fe es creer. Si nosotros miramos el griego, la palabra fe y la palabra creer vienen de la misma raíz, ¿sí? Y pues no tendríamos la dificultad que tenemos en español o tenemos en inglés de tener dos palabras pues diferentes y en dado momento como un cruce y hasta una confusión. Eh, en, eh, en español uno dice, una persona puede decir yo creo pero no tengo fe, o tengo fe pero no creo. Sí, o sea, esto no ocurre en el griego, es la misma palabra. Pistis, que es fe, y pisteo, primera persona singular, yo creo, ¿sí? Entonces un griego nos miraría ahí con asombro y dice, uy, no, qué gente tan confundida, no, es que es la misma cosa. Bueno, la fe es creer, creer es tener fe. Uno es un verbo, otro es sustantivo, pero es lo mismo. La fe es creer que lo que Dios ha dicho en su palabra es verdad. Esta es la fe que estamos hablando aquí. Y decimos, enfatizamos, la fe se basa en la promesa escrita, ¿sí? La fe que nosotros estamos hablando se basa en la palabra de Dios, no en cualquier cosa que uno quisiera imaginar o pensar. Pues ahí veremos, pero la fe que estamos hablando aquí, esta fe es en una promesa, pues es dicha, definida y va a ser escrita, ¿sí? Más adelante, ya Moisés va a escribir todo esto. La fe se basa en la promesa escrita. Versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza,
para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Aquí vemos la fe vence el desánimo. Me fascina esta frase, en esperanza contra esperanza. ¿Alguien aquí sabe cómo es creer en la promesa de Dios? En esperanza contra esperanza. La fe vence el desánimo. Versículo 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. La fe enfrenta la realidad de las cosas. Una cosa que me di cuenta cuando primero llego a los pies del Señor es que me parece que a veces nosotros negábamos la realidad de las cosas. Me explico. Me acuerdo, en mi época fue muy fuerte la enseñanza de la confesión positiva. Lo que dices, recibes. ¿Sí? Eso fue muy, muy, muy fuerte. Y entonces, si uno, por ejemplo, tenía una gripa, uno no diría que tiene una gripa, porque eso sería una confesión negativa. Y me acuerdo, ¿sabes qué? Mucha gente no va a la iglesia que cuando tiene gripa. Bueno, eso puede ser bueno. Eso puede ser bueno en un sentido. Pero muchas personas no van a la iglesia cuando tienen una gripa o cuando tienen un problema. Eso sí está grave. Porque les da pena. Les da pena ir a la iglesia. ¿Dónde está el hermano? No, ¿y qué? Y tú lo llamas pastor y no, pastor, que sí, que sí. Le dio pena, le dio pena. ¿Por qué? Porque hay algún hermano en la iglesia quien siempre le echará en la cara, ay, pero el hermano no tiene fe. Y a uno le da pena, a uno le da pereza ser tratado así. Tenemos agentes del Espíritu Santo y uno no sabe si es el Espíritu Santo o cuál espíritu, que están como condenando a la gente por su falta de fe. O bueno, si va a la iglesia con una gripa, entonces tiene que negar que tiene una gripa, ¿sí? Y yo me acuerdo en una ocasión yendo a la iglesia con una peste de esas y todo mocoso y todo tapado y todo y estoy ahí y hermano, ¿cómo estás? Y yo bien, gloria a Dios. Tenía que negar mi gripa, ¿sí? O hacerme el loco o no sé qué para no ser regañado por alguno ahí por mi falta de confesión positiva. Pero fíjate que en la Biblia, en el libro de Romanos, la fe enfrenta la realidad. O sea, Abraham consideró su propio cuerpo, que estaba ya como muerto. El hombre tenía 100 años y va a tener un hijo. Y consideró la esterilidad de la matriz de Sara. No se lo pasaba diciendo que Sara es fértil, Sara es fértil. No, Sara es estéril. Mira, esto tiene implicaciones. Hermano, ¿por qué no has ido al médico? No, 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 es que es falta de fe. No, no, no. Vaya al médico y que el médico que le diga lo que le va a decir y después vamos a ver qué vamos a creer. Vamos a creer quién tiene la palabra final, pero no vamos a negar la realidad de las cosas. No tememos la realidad de la vida, la situación real, ¿sí? Sino que nuestra fe va a enfrentar y superar la realidad. También dice versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios,
La fe se fortalece. Yo pienso que la fe se ejerce. Como uno puede hacer ejercicio físicamente y va uno cogiendo más fuerza. Ahorita estoy en una rehabilitación de los músculos y algo fascinante, que hace 3 meses no podía pararme y ahora estoy saliendo a bailar. Bueno, no debería contarles eso. Estoy así brincando y todo eh, porque he ejercido los músculos y tengo más fuerzas. Y me acuerdo cuando, bueno, ver una pesa ahí, la podía mirar porque no la podía alzar. Y ahora salgo y ta, 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 ta. Uno puede ir ejerciendo su fe, ¿sí? Y Abraham se fortaleció en fe. ¿Qué? Esos 24 años, ¿qué hacía entre la promesa y el cumplimiento? Bueno, se fortalecía en fe. Hermano, usted puede ejercer su fe. Versículo 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Mira, la fe se convence. ¿Por qué? Porque hay gente tan convencida de las cosas. Tú sabes que una persona puede tener, digamos, una situación muy favorable, bendiciones por todos lados, y reconoce a Dios. Amén. Y otra persona puede tener las mismas condiciones, pero no reconoce a Dios. ¿Has visto esto? ¿Has visto esto? Una persona en lo mismo reconoce a Dios, glorifica a Dios, y otra persona en lo mismo, pero no reconoce a Dios. Increíble. Bueno, voy a decirlo por otro lado. Una persona puede tener una aflicción, una dificultad, pero está creyendo. Y otra persona puede tener la misma situación, pero no cree, no cree. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la fe se convence porque conocemos a Dios. Ese es el punto. Dice plenamente convencido de que era también poderoso. Abraham vio el día de Cristo. Abraham tuvo relación con Dios. La fe se convence porque conocemos a Dios. Versículo 22. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Vamos a decírselo 1000 veces. La fe es contada por justicia. Estamos aquí en la doctrina de la justificación por medio de la fe. Y dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La fe se pasa a las siguientes generaciones. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este capítulo 4 de Romanos, donde vemos este sostén, este apoyo, esta prueba de lo que estamos predicando, la justificación por medio de la fe, aparte de la ley,
sin las obras de la ley. Y tomamos este momento a apreciar la profundidad de lo que estamos diciendo, lo serio que es, y viendo que este es el mensaje que viene desde el principio, desde Génesis, viene desde el Antiguo Testamento, y estos ejemplos de Abraham y David confirma lo que nosotros estamos viviendo, lo que estamos diciendo. Entonces, pedimos que tú seguirás bendiciendo a cada uno, como ya oramos hoy, Señor, en su vida, en su familia, en su ministerio y a todo lo que pone su mano. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Tenemos una pregunta, Pastor Juan Marcos, y dice así, ¿el día de reposo es una pisada de la fe o es igual que que el diezmo fue un mandamiento del Señor antes de la ley y confirmado en la ley? Por un lado, organizándonos, vamos a tener el día de reposo así reglamentado, ¿no? Con Moisés, más adelante en la ley. Bueno, entendemos eso. Por el otro lado, en siglo XXI, yo sí creo que el día de reposo, tener un día de reposo, de descanso para nosotros en este corre moderno es una pisada de la fe. Sí, señor. Sí, señor. Realmente hay dos clases de personas quienes no creen en el día de reposo, en descansar, y son los marxistas y los pastores evangélicos. Porque los marxistas no descansan, ellos lo primero que hacen es poner a la gente a trabajar 7 días en la semana. ¿Sí? Eso hicieron en Rusia, hicieron en los países europeos, comunistas, han hecho 7 días a trabajar, ¿sí? No hay descanso, eso sí. Y los pastores cristianos que nosotros no descansamos, ¿sí? Eso sí. Entonces sí, para nosotros, marxistas o pastores, sería una pisada de fe de tener un día. Bueno, ahora la gran pregunta es cómo hacer un día de descanso, como de reposo. Y yo sí vería en esto, pues, una libertad. Una libertad. El principio que creo que más me ha servido, que va encima de cualquier proceder en particular, es lo siguiente. No hago en mi día de descanso lo que hago los otros 6 días. Voy a tomar ese principio, sí, de la ley. Voy a tomar principios de la ley donde dice 6 días trabajarás y un día descansarás. Y también para los animales, ¿no? Tenemos la primera legislación pro animal en la historia del mundo en la ley de Moisés en los 10 mandamientos. Pero bueno, no hacer lo que hago los otros 6 días. Voy a dar un ejemplo. Cuando yo trabajaba al aire libre como un mensajero, me lo pasaba afuera, ¿sí? 6 días. Para mí un día de descanso sería ¿qué? Pues quedarme en casa, encerrarme en la casa, ¿sí? Eso sí sería el descanso. En otra época en mi vida, cuando trabajaba en una oficina, entonces el mejor descanso era salir al aire libre. Creo que es algo muy libre y es algo muy
personal, y si me hago entender, es algo relativo. ¿Qué para usted es descanso? Me acuerdo de los misioneros, los Juanitos. Para el hermano Juanito, descansar era ir al estar y poner una telenovela colombiana o un enlatado de los importados y leer una novela inglesa. Y así descansaba él. Se relajaba divinamente, perfectamente, se olvidaba de todo y se distraía viendo su televisión, leyendo su novela. Pero para la hermana Juanita, ella leía toda la semana. Además que una lectura, les conté, sobre alguien le mandó un juego de enciclopedias. ¿Quién fue esa persona? Yo creo que tendrá una recompensa grande en el cielo, porque conocía a Juanita, porque a ella le fascinaba leer. Leía toda la semana. Leía la Biblia 1 hora cada día. Bueno, entonces para ella, el descanso, era salir de esa casa. Es que esto es, ¿y qué es para tu familia un descanso? ¿Sí? Y pensando mucho, mucho, mucho en los niños, en los hijos, creo que ese día de reposo gira muchísimo alrededor de ellos. Y bueno, para ti, qué es descanso? ¿Qué es un alivio? ¿Qué es rico? ¿Qué es diferente a lo que tú haces? Bueno, yo creo que parte de eso, obvio, es estar con la familia, ¿sí? Es que este mandamiento de descansar es tan importante porque muestra que el hombre no puede ser esclavo al trabajo. Tú puedes ser millonario, pero si trabajas todos los días eres un esclavo. Vemos, el hombre no es simplemente una máquina, él es una persona con familia, va a dedicar tiempo a la familia. Creo que tu día de descanso, tu día de reposo es muy en plan de la familia. Y creo que también para ti la parte espiritual es sumamente importante. Tú necesitas recargar las pilas. Yo creo que 1 millón de veces la gente me ha dicho, ay, pastor, qué rico recargar las pilas. ¿De qué estamos hablando? Pues de lo espiritual, ¿sí? Y por eso a uno le fascina estar en familia, en la congregación, y todo, y todo. Y pues fíjate, cuando fuimos a Israel y estamos observando tema del día de reposo, que hicimos Shabbat y toda esa cuestión. Y pues los judíos practicantes, los religiosos, están viernes por la noche y todo el día del sábado en su sinagoga. ¿Sí? O sea, nosotros somos muy livianitos, muy light, porque pues estamos el domingo por la mañana un ratico muy rico, de mucha bendición y eso nos edifica, nos anima, une a la familia, servir a Dios. Alguien dijo en nuestra iglesia años atrás, dijo, servir a Dios es un privilegio. Ay, sí, es un privilegio. Si alguna vez has estado incapacitado por cuestiones de salud o circunstancias X o Y, y tú anhelas pues volver a servir, no, es una bendición. Pastor, déjame servir, déjame colaborar, gente rogando, porque sabe que esa es una bendición, que eso es algo bueno para uno. Y yo siempre digo a los servidores, yo tengo 3 anhelos para los servidores en la iglesia, y uno de ellos es, si Dios permite, que puedes servir al Señor con tu familia. Oh, oh. Yo no sé, yo no sé qué más hay en esta vida que gratifica tanto, ¿sí? Que descansa a uno, si me hago entender, ¿sí? Que une, que
¿sí? Que hace la vida que valga la pena servir al Señor en familia. Bueno, no solamente estamos hablando del día de descanso. Y pues el pastor, por favor, que tenga su día de descanso. Eso sí es algo que la iglesia puede, porque normalmente el pastor es adicto al trabajo. Normalmente tiene esa adicción en el buen sentido, ¿sí? Porque la palabra dice abundando en la obra del Señor, sabiendo que su labor no es en vano. Pero normalmente, o muchas veces puede ser difícil para el pastor organizarse para el descanso. Pero verá cómo lo hace. Y ese es otro tema, hay diferentes maneras, pautas, etcétera, etcétera. Pero sí, Pastor Félix, es una pisada de fe. Estoy de acuerdo. Bueno, yo tengo un comentario en cuanto al reposo. La hermana Juanita, ella decía que en el día de reposo, ella aconsejaba que uno debería tomarse el tiempo para repasar todo lo que había escrito en el devocional de esa semana. Parte del reposo, eso era. Y me pareció que desde hace tantos años que yo la escuché decir eso, que eso era algo sabio, ¿no? Que uno lee diariamente, pero el día de reposo repasa lo que ha leído, repasa lo que ha escrito. Pero bueno, ahora tenemos una pregunta y tiene que ver con las culturas antiguas. Y si ellos no recibieron la promesa ni tuvieron las escrituras, entonces, ¿cómo serían justificados? ¿Se justificarían por la ley? Porque no tuvieron fe. Pues siempre recordamos, ¿no? En capítulo 2, los principios de juicio, que uno de los principios es que uno será juzgado conforme a la luz que tiene. Y Pablo habla de los que no tienen la ley. Pues primero dice algo grave, dice que los que han pecado sin ley, ¿te acuerdas de cómo continúa diciendo? Los que han pecado sin ley, ¿qué? Sin ley perecerán. Está grave. Y los que han pecado con la ley, pues serán juzgados según esa ley. Y él dice que los gentiles que no tienen la ley, no tienen, pues no tienen la Biblia, no tienen la palabra de Dios, no tienen, no saben nada de Abraham, por ejemplo, ¿sí? No tienen esta información, esta revelación. Dice que ellos hacen así por instinto, ¿sí? Lo que es de la ley, mostrando la ley de la obra de la ley escrita en sus corazones. Y recordamos en Eclesiastés la frase que el hombre tiene la eternidad en su corazón y que los seres humanos en todas partes tienen dos revelaciones de Dios. Tienen la creación y tienen la conciencia. Y que pues con la revelación de la creación dice que no tienen excusa. Y también en Romanos 2 habla de que vamos a tener el juicio de los secretos de los hombres. Y esto es lo que estamos esperando. De pronto nos va a sorprender de pueblos, de gente en el Antiguo Testamento, ¿sí? Que sí tuvo, ¿qué? Una revelación, una visitación, algo pasó. ¿Alguien consiguió ese libro, With Eternity in Their Hearts, por Don Richardson? Y sí, que dice que van a ser juzgados los secretos de los hombres. ¿Qué estoy tratando de decir? Es que no sabemos sabemos en su totalidad cómo va a ser esto con la gente que no tenía. Pero me están siguiendo la idea que al mismo tiempo la Biblia está diciendo, sí tienen esa revelación de Dios. Y yo creo que uno siempre termina en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos,
porque ya vamos a llevar el evangelio y vemos la necesidad de llevar el evangelio, ¿sí? Llevar el evangelio a la casa de Cornelio. Había que llevar el evangelio. Imagínate, este Cornelio, qué hombre, ¿sí? Temeroso de Dios, amaba a Israel, ¿sí? Wow. Pero no se salvó así. Tuvo que recibir a un evangelista. Tuvo que escuchar el evangelio. Y Dios está diciendo que los hombres que practican la verdad, pues son bienvenidos, ¿sí? Pero al mismo tiempo, no hay otro nombre, ¿sí? No hay otro camino. No hay otra manera a la salvación que no sea por Jesús. Y esto sí afectará tu visión misionera en gran manera. Primero, si la vas a tener y cómo va a ser. Si tú entiendes que la humanidad tiene que arrepentirse. Cuando Hudson Taylor habló con su pastor y le dijo, no, yo quiero ir a la India y todo, pues esa gente necesita el evangelio. Su pastor le dijo, no, realmente, si Dios quiere salvar a la gente en la India, Él no necesita a usted. Él lo hará. Sí, o sea, la gente creía en el calvinismo, creía en la predestinación. Y entonces Hudson Taylor, pues un buen cristiano ahí, obediente al consejo de su pastor, pues pensó, no, pues mi pastor tiene la razón en muchas cosas, pero no tiene la razón en esto. Yo tengo que ir a la India. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, pues eso afecta muchísimo tu sentir de la importancia de las misiones. También en la iglesia, apoyar misiones en lo cercano, en lo lejano y hasta lo último de la tierra. Hay una iglesia ha de colaborar en 3 niveles. Pues obviamente trabajando en lo cercano, en su propia Jerusalén, pero también más lejitos. Y aún hasta lo último de la tierra. La gente siempre pregunta, ay, pastor, pero ¿por qué tenemos tanta necesidad aquí? ¿Por qué vamos a dar para las misiones? Es muy importante tener la ofrenda misionera para que la iglesia pueda, pues a su sentir, no es el diezmo, es una ofrenda, se anuncia, se declara, a dar a la gente oportunidad de ser bendecida. Ay, el pastor que no tiene ofrenda misionera está perdiéndose de ver la bendición en su congregación, como en Filipenses 4, donde dice que mi Dios pues suplirá, ¿qué? Por toda nuestra necesidad conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Pero el pastor me dice que no tiene ofrenda misionera. No tiene ofrenda misionera. Estoy hablando de pastores independientes, ¿sí? ¿Y a quién voy a dar la ofrenda misionera? Bueno, Dios le mostrará alguna misión que su iglesia puede estar apoyando, etcétera, etcétera. Pero dele a la gente la oportunidad de ser bendecida. Y si uno ve poco interés en la ofrenda misionera, bueno, eso es un reflejo sobre la prédica del pastor, porque realmente la gente no está informada, no está motivada, no está animada. Entonces, eso demuestra muchísimo. Esa ofrenda misionera revela mucho, como la ofrenda de servicio social. Bueno, estoy saliendo del tema, que el tema fue, sí, la gente en el Antiguo Testamento. Pedro es el único quien se atreve a meter en el tema de qué pasa con la gente del diluvio, ¿no? Porque tenemos pues la historia de este mundo dividido, prediluvio, postdiluvio. Y Pedro ahí habla ahí que Cristo hizo, pues es una proclamación, no es una invitación evangelística, pero es una, bueno, explicación, ¿quieres verlo así? De qué pasó antes del diluvio, todo este mundo, porque no se salvaron, sino, ¿cuántas personas?
8. 8 que de una gran población en este mundo. ¿Y qué pasó con ellos? Él es el único quien toca ese tema así como por encimita. Entonces, todos estamos aquí con la misma inquietud en cuanto al Antiguo Testamento, pero bueno, a volver a decir que serán juzgados según la luz que tienen. Billy Graham decía, y bueno, por favor, corrígenme, yo amo el ministerio de Billy Graham, etcétera, etcétera, pero ayúdenme ustedes que viven allá en los Estados Unidos y tienen más documentación. Pero Billy Graham habló del Cristo cósmico, ¿no? ¿Y cómo es el Cristo cósmico? Que Él está en cada uno sin que uno se dé cuenta. Eso está grave, ¿sí? Y que no solamente en una ocasión rara ahí, sino que el ministerio así, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de Cristo cósmico? Tratando de contestar qué pasa con toda esta gente que no sabe. Y otro ministerio que habla del hombre de paz, si hay un hombre de paz cuando tú vayas y te reciben, entonces tú dejas tu paz. Ok, en el contexto bien, hay que trabajar con gente que nos hace, nos provee oportunidad de ministrar, pero a pensar que una persona de otras religiones, un hindú, un musulmán, un budista, es un hombre de paz y pues está bien con Dios. No, no, no. Y no con la misma cuestión con los judíos. Imagínate una amiga evangelista nuestra, le regalaron un viaje a Israel y estando allá, ¿qué problema tuvo ella? Porque en el devocional que le correspondió a ella, ella dijo que los judíos tienen que ser salvos. ¡Ajá! Uno dice, ¿qué están enseñando en las iglesias, por favor? Que todo el mundo piensa que los judíos son salvos. Y solamente este evangelista cuadrangular ahí que se le ocurrió, no pensó que habría problema, pero dejó ahí el comentario y todo el mundo furioso. ¿Cómo que tú dices que los judíos no son salvos, que tienen que... Y uno dice, falta de romanos. No están enseñando romanos en las iglesias, te lo garantizo. ¿Sí? En Romanos capítulo 10, lo primero que pide Pablo es por la salvación de sus hermanos judíos. Bueno, esto es muy interesante y les recordamos, sigan invitando personas, sigan compartiendo la palabra del Señor y nos vemos en la próxima sesión. Dios les bendiga y gracias de nuevo, Pastor Juan Marcos.